el proceso de trabajo y sus elementos. Entonces vamos a estudiar cómo está el proceso, vamos a desmenuzar para llegar a contestar estas preguntas. ¿Por qué los ricos acaparan y los pobres no? ¿Por qué los capitalistas se quedan con la inmensa mayoría y no los trabajadores, que son los que producen la riqueza? Estudiemos el proceso de trabajo. ¿Cuáles son los elementos del proceso de trabajo? Aquí los vamos a ver, ¿no? Estos son los elementos del proceso de trabajo que Marta Harnecker nos presenta. Entonces aquí vemos algunos elementos que, digamos, están a nuestra vista. ¿Cuál es el fundamental? No funcionaría nada si no estuviera la señora, es decir, la mano de obra. Pero está la silla, está la mesa, está las tijeras, está la lamparita, está la tela, está la máquina de coser, pero también está la ventana, juegan eso su papel. Entonces, llamaremos materia prima a los objetos que son transformados en el proceso de trabajo para llegar a constituir el producto final. ¿Sí? ¿Qué es la materia prima? Todos aquellos objetos, y fíjense cómo aquí entra la idea de la materia, la concepción materialista. ¿Los objetos transformados son ideas? No, ¿verdad? Son materia. La tela, el hilo, son materia. Entonces, esto es lo primero que hay que ver. La materia, estos son los elementos que son la materia prima, son, repito, objetos que son transformados en el proceso de trabajo para llegar a constituir el producto final. Llamaremos medios de trabajo a todas aquellas cosas directa o indirecta, o que directa o indirectamente nos permiten transformar la materia prima en producto final. Y pueden ser medios de trabajo en sentido estricto y en sentido amplio. Entonces, ¿cuáles son los medios de trabajo? Primero, ya hablamos de la materia prima. Esa son los objetos que van a ser transformados. Ahora vamos a hablar de la materia, los medios de trabajo. Y de esto los vamos a dividir en medios de trabajo en sentido estricto y en sentido amplio. ¿Sí? Entonces, hablando de los medios de trabajo, estamos hablando de todas aquellas cosas que directa o indirectamente nos sirven, directa o indirectamente nos permiten transformar la materia prima en producto final. ¿Cuál sería un ejemplo de medios de trabajo que de manera directa, ¿verdad?, nos permiten transformar la materia prima en producto final? Pues ahí se ve, ¿no? Las tijeras o la máquina de coser, ¿no? Esos actúan de manera directa, ¿sí o no?, sobre el proceso. ¿Y cuál es de manera indirecta? ¿El foco transforma la materia? ¿El foco le hace algo a la materia prima? ¿Qué le hace a la materia prima? El foco. En este caso, en la producción de tela de una camisa, el foco no le hace nada, ¿o sí? A la materia prima, ¿qué le hace? Nada. ¿La mesa le hace algo? ¿La transforma a la materia prima? ¿La mesa agarra y se empieza a mover encima de la materia prima y a hacerle cosas? No, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, podemos ver cómo hay cosas que de manera directa actúan sobre la materia prima y cómo de manera indirecta nos permiten transformar la materia prima. Ah, pero ¿qué tal si no hubiera foco y mesa? ¿Podrías transformar la materia prima? Pues lo tendrías que hacer a oscuras. Nomás no les vaya a pasar como aquel que dijo, oiga, ¿me da un licuado? Híjole, pero no tenemos luz. No importa, me lo tomo a oscuras. O sea, sin la luz no podrías hacer el licuado, ¿me entiendes? O sea, no podrías transformar la materia prima, ¿se entiende? Esos son los indirectos. Pero no porque sean indirectos, no son importantes. Son fundamentales, ¿no? Entonces, ahora, antes, en sentido estricto, ¿verdad? Es lo que quiere decir, bueno, que un tanto influyen de manera directa, y en sentido amplio, que influyen de manera indirecta. Por ejemplo, la luz o la gasolina para la combustión en algunos casos de las industrias, pues son medios de trabajo en sentido muy amplio.
y en sentido estricto son los que inciden directamente sobre la materia prima. Bueno, entonces, ahora bien, medios de producción. Todos los objetos materiales que intervienen en el proceso de trabajo. Aquí ya estamos viendo algunas categorías. ¿Cuáles son los medios de producción? Aquí ya los tenemos. Las materias primas, y tenemos los medios de trabajo, directos e indirectos. ¿Está claro? Sumados las materias primas con los medios de trabajo, son los llamados medios de producción. Y son todos los objetos materiales, materialismo histórico, materiales, que intervienen en el, aquí nos acaba de dar otro concepto, en el proceso de trabajo. ¿Qué es el proceso de trabajo? Bueno, el proceso de trabajo es el proceso de la elaboración que desde su inicio hasta el final hace que la materia prima pase por sus diversas fases hasta llegar a convertirse en un bien final, en un producto o mercancía si se va a destinar al mercado, producto si solo se va a destinar al autoconsumo del productor que lo desarrolla. Pero también hay otro elemento, que es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la energía física y mental gastada durante el proceso de trabajo. Al inicio del proceso, ¿cómo entra el trabajador? Entra muy fresco, ¿no? Al final del proceso, ¿cómo acaba? Como la señora, cansada. En ese proceso hubo un desgaste. Y ese desgaste en el proceso, ese desgaste de energía física y mental, ¿verdad? Es lo que se conoce como la fuerza de trabajo. ¿Sí? Ese desgaste es el que se conoce como la fuerza de trabajo. Entonces ya vimos materias primas. Luego, medios de producción. ¿No? Y por lo tanto, medios de trabajo y medios de producción. Entonces tenemos medios de producción y fuerza de trabajo. Esos son como si dijéramos los elementos fundamentales para hacer que la materia prima se desgaste, se transforme para convertirse en producto final. Pero si se fijan, si hay elementos que faltan, si no hay materia prima, no hay proceso de trabajo. Si no hay medios de trabajo, no hay tampoco elementos para poder transformar. Puede haber materia prima, pero si la máquina no sirve, no funciona entonces el proceso. Pero tampoco va a funcionar si no hay fuerza de trabajo. Entonces, medios de producción están conformados por materia prima y medios de trabajo. Y la fuerza de trabajo, juntos, son los que hacen el proceso de trabajo. ¿Sí? Entonces, estos elementos son los elementos fundamentales para la producción. ¿Cuáles son los elementos? Ahora, ¿qué quiere decir elemento? Elemento es que ya no se puede dividir más. Eso quiere decir elemento, ya no se puede partir más. Es la fase, digamos, última. ¿Y cuáles son los elementos? Fuerza de trabajo y medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? Medios de trabajo, directos o indirectos, en sentido estricto o en sentido general, y las materias primas. ¿Está claro? O sea, no tiene mayor dificultad. Eso es lo que nos explica Marta Harnecker en el ¿Qué es la sociedad? Y es lo que nos va explicando y nos va diciendo. Entonces, estos son los elementos que conforman el proceso de trabajo. Fuerzas de trabajo y medios de producción. Pero los medios de producción son los que están conformados por las materias primas y por los medios de trabajo. Esos son los medios de producción y juntos conforman lo que sería el proceso de trabajo. Muy bien. Fuerza de trabajo, que es la energía gastada, más medios de producción, elementos materiales empleados, son los medios de trabajo y las materias primas. Esto es lo que conforma el proceso de trabajo. ¿Está claro? ¿No tiene mayor dificultad?
Ciencia sí, pero dificultad no. Repito, ¿cuáles son los elementos del proceso de trabajo? La fuerza de trabajo, que es la energía gastada, y los medios de producción, que son los elementos empleados. Pero ¿cuáles son los medios de producción? Los medios de trabajo y las materias primas. ¿Está claro? Entonces, ¿qué sigue? Nos dice, ¿es lo mismo hablar de trabajo que de fuerza de trabajo? Esa es una buena pregunta. ¿Es lo mismo? ¿Hablar de trabajo que de fuerza de trabajo? Y la respuesta es no, no es lo mismo. Son dos cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La fuerza de trabajo es la capacidad que tiene cualquier hombre por término medio para hacer una determinada actividad productiva. Barrer, coser, hacer boileres, lo que sea. Esa es, digamos, la fuerza de trabajo, es la capacidad que tiene el hombre para trabajar. ¿Pero qué es el trabajo? Ya el trabajo es poner a trabajar la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo es la mercancía que tiene en su poder el obrero. Pero es una mercancía mágica. La fuerza de trabajo es la mercancía que tiene el obrero para vender. Cuando llega uno al pedir un empleo, un trabajo, llega diciendo, aquí está mi trabajo, págame. ¿No, verdad? Apenas vas a pedir empleo. ¿Qué es lo que haces? Oiga, me da trabajo. ¿Qué sabes hacer? No, pues esto y esto. Ok, ¿qué experiencia tienes? No, pues esta. Ah, ok. ¿Y cuáles son tus cartas credenciales? No, pues me recomienda el maestro Alejo. Bla. Ah, no, pues sí, pásale. No, pues así ya la hicimos. Entonces, con eso, lo que tú estás vendiendo es tu fuerza de trabajo. Pero no puedes hablar de que ya vendiste tu trabajo. ¿Por qué? Porque no has trabajado. Ahora, todas las mercancías tienen valor de uso y valor, dice Marx. No me voy a detener a detallar esto, pero lo que sí quiero que lo entiendan es que al mismo tiempo todas las mercancías tienen esas capacidades. Tienen la capacidad de servir para algo, la chamarra sirve para cubrirme del frío. Para eso me sirve la chamarra, correcto. Ese es su valor de uso. Para eso sirve. Por eso la utilizo. Pero tiene también valor porque para podérmela poner yo, hubo necesariamente que incurrir en un proceso de cambio en el que yo di dinero a cambio de la chamarra. Si la chamarra no tuviera valor, no podría haberse dado ese intercambio de dinero, en este caso dinero, a cambio de la chamarra. Bueno, la fuerza de trabajo igualmente tiene valor de uso y valor. ¿Cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo? El obrero llega a la fábrica y se presenta y se la pasa todo el día sentado. ¿Qué hace? Bueno, si hablamos del obrero refiriéndonos a los maestros, pues sí se la pasa todo el día sentado. Pero ese es otro tema porque son obreros de otra naturaleza. Me refiero al obrero de fábrica. El obrero de fábrica llega a la fábrica y no hace nada. ¿Eso pasa? Les recomiendo que vean con su círculo Tiempos Modernos de Charles Chaplin. No, lo ponen a trabajar, el capitalista pierde. Entonces, el valor de uso de la fuerza de trabajo es ponerlo a trabajar al obrero. ¿Para qué sirve la fuerza de trabajo del obrero? Para trabajar. Entonces ponlo a trabajar. Ese es el valor de uso. ¿Y cuál es el valor? ¿Cuánto cuesta? Y ese valor es el salario. Y ahí está la trampa, porque al trabajador no le pagan por lo que trabaja, sino le pagan por lo que vale su fuerza de trabajo. ¿Se entiende? Ahí está la razón por la que los ricos se hacen ricos.
Porque al trabajador no le pagan lo que trabaja, le pagan por su fuerza de trabajo, por lo que vale su fuerza de trabajo. Y como para reponer su fuerza de trabajo, es decir, su capacidad de trabajar al día siguiente, no cuesta mucho, toda la riqueza que produce a la hora de trabajar es mucho mayor de lo que cuesta reponer su fuerza de trabajo. Por eso, aunque le paguen por lo que vale la fuerza de trabajo, el rico se hace rico y el trabajador no puede hacerse rico. Que es la pregunta que vamos a tener que contestar a lo largo de todo el libro. Pero ahí está ya un avance importantísimo. Entonces, ahora bien, pasamos a ver o vamos a ver las relaciones de producción entre los hombres y los instrumentos de trabajo. ¿Qué relaciones guardan los hombres y los instrumentos de trabajo en el proceso de la producción? Y entonces podemos decir que hoy día la mayor parte de los productos han sido hechos tal como describimos el trabajo de la costurera. Podemos decir que hoy día la mayor parte de los productos han sido hechos tal como describimos el trabajo de la costurera. Es decir, los productos que se elaboran a nivel de la sociedad están basados en el trabajo digamos, en la fuerza de trabajo y en los medios de producción. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que dar? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo se hacen hoy en día los carros? Con fuerza de trabajo, materias primas y medios de producción, ¿sí o no? Y medios de trabajo. O sea, fuerza de trabajo y medios de producción, ¿sí o no? ¿Cómo se hacen las tortillas? No vayan a salir de decir, bueno, primero lo que tiene que hacer es moler el maíz, y no, sí, eso sí, ya lo sé, pero no, ¿cuáles son los elementos del proceso de la producción de las tortillas? ¿Cuáles son? Juntémoslos. Son el maíz, que es materia prima, para convertirlo en masa, y de masa para convertirlo en tortilla, ¿sí? Pero también se necesita un local, se necesita gas, se necesita la máquina, que hace mucho ruido y chilla, todo el tiempo chilla. Si pasas por cualquier tortillería, no hay una tortillería silenciosa, todas hacen ruido. Y entonces, ¿solitas se hacen las tortillas o tiene que haber alguien alimentando la máquina, revisando? ¿Se entiende? Fuerza de trabajo y medios de producción. O sea, medios de trabajo y materias primas. La mayor parte de los productos están hechos tal como los hemos descrito. Hoy en día alguien pudiera decir, no, pero pues ahora ya hay máquinas que hacen máquinas, es decir, productos totalmente que ya no necesitan la mano del hombre. En algún momento la mano del hombre es necesaria. Para cargar las materias primas es necesaria. O sea, en algún momento sí. Pero por eso dice, la mayor parte, yo digo sí, la mayor parte sí, así está. ¿En qué se diferencia el trabajo artesanal del trabajo capitalista? ¿En qué se diferencia el trabajo artesanal del trabajo capitalista? Esto es importante porque piensen entonces en la producción de zapatos. Piensen en la producción de zapatos. ¿Cómo se producen los zapatos? Si lo haces de manera artesanal, ¿cómo sería? O sea, con un martillito, con unas herramientas manuales, cortando el cuero con unas tijerotas. ¿Y cómo sería capitalistamente hablando? Pues sería una máquina gigante, un proceso de producción, unos trabajadores haciendo una cosa, otros trabajadores haciendo otra. Sería como más en gran escala. Y la diferencia es que, fíjense bien, en el trabajo artesanal, el artesano es el trabajador y al mismo tiempo el dueño de los medios de producción, ¿no? Eso es clave. En cambio, en el trabajo capitalista, el dueño de los medios de producción no es el obrero, es el capitalista.
Pero el que trabaja sobre la materia prima del capitalista y hace el producto del zapato al final de las cuentas, ¿quién es? El obrero. Ya el obrero no tiene medios de producción que sean suyos. Ahí la diferencia. ¿Se entiende? Así parece difícil, pero es muy sencillo, si lo entendemos bien. Y ustedes ya después de esto lo pueden explicar perfectamente. Ahora, trabajo artesanal. El trabajador aislado realiza todo el trabajo. Total control del proceso de trabajo. Decide cuándo, cómo y dónde trabajar. Y eso, pues, es cierto, ¿no? Por ejemplo, ¿puede cerrar su taller el zapatero a la hora que quiera? Sí, pues tiene fiesta el sábado, entonces hoy no voy a trabajar, ciérralo. Y lo cierra. ¿Eso lo puede hacer el obrero? Oiga, tengo fiesta el sábado. Pues me vale, aquí tienes que venir a trabajar y si no te corro. ¿Se entiende? No tiene control el obrero del proceso de trabajo. Y no es un trabajador aislado el que realiza todo el trabajo, sino es un obrero colectivo. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre el trabajo artesanal y el trabajo capitalista. Los obreros realizan distintos trabajos parciales. Un obrero corta, otro obrero pega, otro obrero pinta, etc. Que sumados dan lugar al producto final. Y se especializan en estos trabajos. Antes el artesano hacía todo el producto, de principio a fin. Aquí el obrero es un obrero parcial con una herramienta parcial. Entonces, si le dices tú al artesano, ¿tú qué eres? Te va a contestar, yo soy zapatero. Pero si le preguntas al obrero de fábrica, que ya solo pega suelas, y le preguntas, oye, ¿tú qué eres? ¿Te va a decir zapatero? No, dice, yo soy suelero. Bueno, no sé si existe el concepto, pero entonces, ¿por qué? Pues porque pego suelas. O sea, ese es el trabajo parcial. Por ello es necesaria la presencia de un grupo de trabajadores que tienen por función principal coordinar los distintos trabajos especializados. Es decir, la máquina no va a operar ni el proceso va a funcionar si la tarea se le queda solo a los trabajadores. Tiene que haber vigilantes. Vean la obra que les dije de Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Entonces, distinguiremos entre trabajadores directos y trabajadores no directos. Tanto unos como otros son agentes de la producción. ¿Quiénes son los trabajadores directos? Los que directamente influyen sobre la materia prima. Los que trabajan directamente sobre ella. Y los no directos, los vigilantes, los contadores, los que están al pendiente del proceso de producción. ¿Se entiende? Es muy sencillo. O sea, no, Marta Harnecker no nos presenta cosas complicadísimas. ¿Quiénes son los trabajadores directos? Aquellos que trabajan cumpliendo tareas parciales en la transformación directa de la materia prima. ¿Quiénes los indirectos? Aquellos que cumplen funciones de coordinación, vigilancia y control. ¿Está claro? O sea, ahí está la definición y ahí está la respuesta. No tiene mayor dificultad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es la división técnica del trabajo? Llamamos división técnica del trabajo a la división tradicional del trabajo que se da dentro de un taller o de una fábrica. Y aquí creo que sí es importante que demos los elementos de la división del trabajo. División del trabajo, para que a ustedes les quede claro y se los expliquen a los muchachos, existieron así, digamos, la primera división del trabajo es la división natural del trabajo. ¿En qué consiste? Simple, facilita, el hombre a la casa y la mujer a la casa. ¿Cómo? Sí, a la casa con Z y a la casa con S. El hombre a la casa, es decir, a cazar mamuts, y la mujer a la casa, es decir, a quedarse a cuidar a los chamacos. Esa fue la división natural del trabajo. Nada de que ahí salieran las mujeres a decir, yo aquí me libero, ustedes quédense a cuidar a los chamacos, nosotros vamos a cazar el mamut. Eso no sucedía. La situación natural no lo permitía.
y es como surge la división natural del trabajo. La división social del trabajo son los barrios de Chimalhuacán, de la zona baja, por supuesto. ¿Cuáles son los barrios de Chimalhuacán? Todos los oficios: alfareros, carpinteros, ebanistas, fundidores. Esa es la división social del trabajo. Llega un punto en el que la sociedad se divide en empleos y en trabajos concretos: talabarteros, artesanos, zapateros, mineros, etcétera, etcétera. La sociedad divide sus actividades y cada miembro de la sociedad se encarga de hacer una de las diferentes actividades. Esa es la división social del trabajo. Esa es la división social del trabajo. Y entonces falta la división técnica del trabajo. La primera parte es cuando el capitalismo se desarrolla, lleva a los trabajadores a un galerón, a los artesanos que hacían el zapato completo y los ponía juntos a cooperar, es decir, a trabajar todos, pero cada quien haciendo su zapato. El punto es que como unos veían que iban más rápido y otros más lentos, los que iban más lentos veían cómo iba más rápido el de al lado y se apuraban. Esa cooperación se llama cooperación simple. ¿Qué hace el capitalista? Se da cuenta que unos son muy buenos para poner las suelas, otros mejores para cortar que para poner suelas, otros muy buenos para pintar, pero malísimos para poner las suelas. ¿Qué hace? Agarra el proceso de trabajo, como si dijéramos, lo ponemos en una línea y lo dividimos en sus partes. Y entonces a uno lo ponemos al mejor a cortar tela, al otro a poner las suelas, el otro a pintar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la división técnica del trabajo, la que se da al interior de la fábrica, ¿se entiende? Y es esa, llamamos división técnica del trabajo a la división tradicional del trabajo que se da dentro de un taller o de una fábrica. Entonces, esa es la división técnica del trabajo. ¿Sí? Y bueno, alguien le pintó: maestro, ¿le puede borrar? Usted puede borrarle desde su... Voy, doctor, sí. Ajá. Porque parece una gráfica del crecimiento de la economía china. O del alza de los precios. O de la economía mexicana. Como gustes verla, exactamente. Ahí donde dice déjame ver, clear all drawings. A ver, yo creo que yo lo puedo hacer. Ahí está ya. Sí. Ya lo hice yo. Entonces, la gran industria mecanizada terminó por someter totalmente al trabajador al dueño del capital. Ahora, ¿qué es la gran industria mecanizada? Hasta ahorita hemos hablado de un proceso de trabajo en el que el trabajador es el que realiza las actividades. El trabajador realiza las actividades. Él personalmente tiene una parte del proceso, pero todavía no hemos entrado al desarrollo de las máquinas. Cuando vean ustedes la película de Chaplin, ahí ya entra la gran industria mecanizada y el obrero se vuelve un apéndice de la máquina y es la máquina la que gobierna la velocidad con la que el trabajador hace las cosas, y el trabajo del trabajador es tan simple, tan sencillo, pero al mismo tiempo tan agotador como este que les voy a poner de ejemplo. Fíjense bien, la gran industria mecanizada terminó por someter totalmente al trabajador al dueño del capital. Ejemplo, fuimos en un viaje de estudios de Chapingo a la cervecería Moctezuma, Cuauhtémoc Moctezuma de Guadalajara. Y entonces allí me tocó ver, hay una fábrica, una máquina alemana que pasaba más o menos como 1000 botellas por minuto. Imagínense, para los borrachos, 1000 botellas por minuto. Así, cerveza, sas. Y al final del proceso se remolinaban las botellas y había un señor cuya única tarea era tener como un botoncito aquí en la mano, a la que le apretaba aquí, y al apretar le aventaba un chorrito, de manera que cuando iban pasando las botellas y estaban por abajo del nivel de
requerido o por arriba de una línea que él tenía. Si estaban por arriba, le apretaba el botón y la sacaba. Si estaban por abajo, le apretaba el botón y la sacaba. Imagínense, 8 horas haciendo eso. 8 horas. Y si te corren, cuando vayas a buscar trabajo, ¿a qué te dedicas? A expulsar botellas con un botón. ¿Quién te va a contratar? No hay quien te contrate. Estás sometido al dueño del capital. El capital te controla, te domina. Eso es lo que nos dice en este punto Marta Harnecker. Y bueno, es hasta aquí donde nosotros vamos a llegar. Este es el punto donde toca llegar en la primera sesión de estudio con los alumnos.